Durante años, Angélica Vale fue considerada una de las figuras más queridas, alegres y constantes del espectáculo latino. Su presencia llenaba escenarios, programas, teatros y pantallas con una energía única que combinaba humor, sensibilidad y profesionalismo. Pero ahora, cuando el calendario marcaba sus 50 años, una noticia inesperada rompió la tranquilidad del medio artístico y estremeció profundamente a sus seguidores. Un accidente sorpresivo, abrupto y tan repentino que nadie imaginaba que terminaría convirtiéndose en el momento más duro para quienes le tenían cariño. La información llegó primero en forma de murmuro, mensajes breves, frases entrecortadas, publicaciones confusas en redes. Algunos no lo creyeron al principio, otros, con el corazón en un puño, rezaron para que fuera una equivocación más de esas que surgen en Internet. Pero, con el paso de las horas, los medios confirmaron que la actriz había enfrentado un grave percance que la obligaba a dar un paso que nadie esperaba, su retiro absoluto y definitivo del mundo artístico. Una decisión dolorosa, acompañada por la tristeza de millones que crecieron viendo su talento transformarse, madurar y expandirse con cada proyecto. No era solamente la noticia del accidente, sino el peso emocional que llevaba detrás. La gente se preguntaba qué había pasado realmente, por qué algo así había ocurrido tan de repente y si existía algún antecedente que hubiese alertado sobre un riesgo, y muchos recordaron que, en las últimas semanas, Angélica había cancelado compromisos, guardado silencio prolongado en redes y evitado apariciones públicas, lo que alimentó teorías, interpretaciones y versiones que se extendieron sin control. Detrás de esos comentarios había una mezcla de preocupación genuina y el deseo de entender un hecho que parecía tan injusto como súbito. Pues a lo largo de su trayectoria, Angélica había aprendido a lidiar con chismes, titulares sensacionalistas y rumores de todo tipo. Era parte del precio de crecer en una familia famosa y de sostener una carrera que había comenzado desde que era apenas una niña, y sin embargo, esta vez la situación era distinta. No se trataba de un comentario sobre un romance, un proyecto cancelado o una inesperada ausencia en un evento. Era algo mucho más serio, se hablaba de un adiós definitivo, de una pausa irreversible. Y el suceso ocurrió en un momento en el que Angélica se encontraba atravesando una etapa de reflexión personal. Después de cumplir 50 años, había expresado en distintas entrevistas que deseaba enfocarse más en su familia, en su salud y en un tipo de vida más tranquilo. Pero aún así mantenía su agenda llena: presentaciones, grabaciones, proyectos de voz, compromisos internacionales. Quienes la conocían de cerca sabían que había estado cargando un cansancio silencioso, un agotamiento que ella prefería no exponer porque tenía un sentido de disciplina casi inquebrantable. El accidente, según las primeras versiones, se produjo durante una de esas jornadas largas donde la prisa y los horarios apretados se convierten en rutina. No hubo un elemento dramático, ni un escenario exagerado, y fue un momento cotidiano donde todo cambió en pocos segundos, un instante que alteró su vida de manera tan contundente que los médicos insistieron en que necesitaba un descanso absoluto, alejarse de la presión, dejar atrás el ritmo que mantuvo durante tantos años. Esa recomendación fue la que marcó el principio del final de su carrera pública. No era solo el impacto de saber que Angélica Vale había sido vulnerable a un incidente así, sino la sensación de perder a alguien que parecía eterno, constante, siempre dispuesto a hacer reír, a contar historias, a conectarse con la gente. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo, recuerdos de sus personajes, fragmentos de entrevistas, homenajes espontáneos. Era como si de pronto todos hubieran entendido que, detrás de la artista, había una mujer real, con cansancios acumulados, responsabilidades, emociones y fragilidades que a veces pasan desapercibidas. Y fue entonces surgió el rumor, ese que siempre aparece cuando una figura tan conocida se ve envuelta en un suceso inesperado. Algunos decían que el accidente no había sido realmente un simple percance, otros aseguraban que existía un trasfondo que ella misma había intentado callar durante años. Se hablaba de presiones laborales, de conflictos internos en uno de los programas donde participaba, incluso de discusiones con directivos que buscaban exprimir su imagen más allá de sus límites. Había quienes afirmaban que Angélica llevaba tiempo advirtiendo que necesitaba un cambio, pero que no había encontrado el momento adecuado para detenerse. Pues lo cierto es que, según su círculo cercano, ella sí había mostrado señales de desgaste. No se trataba de algo alarmante, sino del cansancio que cualquier persona acumula después de décadas de exigencia constante. Pero, como suele suceder con los artistas que parecen tener energía infinita, muy pocos imaginaron que ese agotamiento silencioso podía convertirse en el detonante de una decisión definitiva. Por eso, cuando el rumor comenzó a crecer, muchos creyeron que escondía una verdad más profunda: quizás ella llevaba tiempo sintiéndose sobrecargada.
Las versiones se multiplicaron. Algunos sostuvieron que había existido un conflicto con un productor, otros mencionaban estrés crónico, presiones externas o incluso un problema de salud que ella prefirió mantener en privado. Pero la verdad absoluta solo la conocía su familia, y ellos, respetuosos de su intimidad, decidieron no alimentar ninguna especulación. Lo único confirmado era que su retiro era real, inevitable y, sobre todo, necesario para que ella pudiera recuperarse tanto física como emocionalmente. La despedida provocó un sentimiento de vacío en el medio artístico. Resultaba difícil procesar que una figura tan cercana, tan presente durante tantos años, decidiera marcharse justo después de un suceso que la obligó a replantearse toda su vida. Su trayectoria no había sido una línea recta sin obstáculos, sino un camino lleno de esfuerzo, dedicación y retos. Ahora, el mundo se quedaba con la incertidumbre, los recuerdos y la esperanza de que ella pudiera recuperar la tranquilidad que tanto había postergado. Más allá del accidente, más allá del rumor y más allá de la tristeza colectiva, quedaba la idea de que a veces los artistas también necesitan detenerse, sanar, respirar. Para muchos, su retiro no significaba un final definitivo, sino un acto de protección hacia sí misma, un mensaje profundo de que la salud y la paz interior valen más que cualquier escenario, aplauso o contrato. Y mientras el público intenta comprender el alcance de su despedida, el medio recuerda que, detrás de cada celebridad, existe un ser humano que también siente miedo, cansancio, fragilidad y necesidad de descanso. La historia de Angélica en este momento no es solamente la de una artista que se aleja, sino la de una mujer que, tras un accidente inesperado y una vida llena de exigencias, decidió elegir la calma antes de permitir que la presión la consumiera por completo. Pues los rumores no tardaron en desbordarse como una ola inmensa que arrasó con la calma de la industria del entretenimiento. Bastó que la noticia del accidente de Angélica Vale saliera a la luz para que, en cuestión de minutos, el mundo entero comenzara a llenarse de teorías, especulaciones y versiones que crecían sin control. Ningún artista, productor, periodista o seguidor esperaba que algo así pudiera ocurrir, menos aún con una figura tan querida, tan estable y tan respetada como ella. Por eso la sorpresa fue tan grande. Era como si la gente no solo hubiese recibido una noticia dolorosa, sino un golpe que resonó en millones de hogares donde generaciones completas crecieron con su trabajo, su voz y su presencia. Lo más fuerte no fue únicamente confirmar que Angélica se encontraba atravesando un momento delicado, sino el rumor que se desató inmediatamente después. Un rumor tan intenso, tan inesperado, que parecía imposible de ignorar. Se decía que su accidente no había sido simplemente un hecho aislado, sino la consecuencia de una presión acumulada, de conflictos ocultos, de decisiones impuestas por productores que exigían más de lo que cualquier persona podría soportar. Otros afirmaban que había sufrido advertencias previas, señales que ella había minimizado para no preocupar a su familia ni a sus seguidores. Y la historia comenzó a crecer y a multiplicarse. Algunos medios sensacionalistas aseguraban que existían documentos, correos o testimonios que demostrarían que la actriz había pedido descanso meses atrás, pero que su agenda no se había detenido. Era como si de repente todos intentaran buscar un culpable, una razón, una explicación que calmara la angustia que las personas sentían al imaginarla vulnerable, herida y obligada a detener su carrera. La conmoción fue tan grande que incluso quienes no seguían su carrera se interesaron por lo ocurrido. Las redes sociales se llenaron de mensajes, cadenas de apoyo, imágenes, videos y homenajes espontáneos. Era impresionante ver cómo la noticia cruzaba fronteras, idiomas y generaciones. México, Estados Unidos, Perú, Argentina, Colombia, España, todos parecían atrapados en el mismo impacto emocional. Las televisoras detuvieron sus transmisiones para dedicar segmentos especiales. Varios programas hicieron mesas de análisis, tratando de entender qué había pasado realmente, mientras otros pedían cautela y respeto por la privacidad de la actriz. Pero, como suele ocurrir en estos momentos, el rumor ya había tomado vida propia. Fue allí donde surgió la sensación de tragedia global. No una tragedia literal ni física, sino emocional, humana. El mundo entero sintió que estaba perdiendo algo valioso, irreemplazable. La tristeza colectiva no se debía únicamente al accidente, sino a la crudeza con la que recordó que incluso las personas más fuertes pueden quebrarse, que incluso las figuras más brillantes pueden estar atravesando momentos difíciles sin que nadie lo note. Era como si de pronto millones entendieran que Angélica, la mujer que siempre sacaba sonrisas, que siempre mostraba energía, que siempre se veía lista para un nuevo proyecto, también era humana. También se cansaba, también sufría presiones, también tenía derecho a detenerse. Pues la tragedia que se mencionaba no se refería a un hecho destructivo, sino al impacto emocional que se extendió por todo el mundo.
La tristeza profunda de ver a una figura tan querida enfrentarse a un momento tan frágil. En los foros internacionales se hablaba del caso como un recordatorio de cuán exigente y despiadado puede llegar a ser el medio artístico. Muchos artistas aprovecharon el momento para contar que también habían sentido presiones, también habían pasado por situaciones de desgaste, también habían tenido que callar sus propios cansancios por miedo a decepcionar al público o perder una oportunidad. La conmoción global no se detuvo. Era como si el corazón del espectáculo entero se hubiera detenido por un instante. La gente lloraba mientras recordaba las novelas, los personajes cómicos, las imitaciones, los programas donde Angélica aparecía. Había quienes decían que nunca imaginaron ver una noticia tan dura relacionada con ella, porque siempre había sido sinónimo de alegría, fortaleza y profesionalismo. Por eso la idea de verla vulnerable golpeó con tanta fuerza. El rumor seguía circulando. Había sido un exceso de trabajo, un conflicto interno, un momento emocional difícil. Y aunque muchas versiones carecían de pruebas, el temor colectivo de perderla del escenario era suficiente para que el mundo entero se sintiera sacudido. Lo único claro era que la situación había cambiado para siempre. Los fans, los colegas y hasta los medios entendieron que Angélica necesitaba tiempo, descanso, silencio, cuidado. La llamada tragedia mundial era, en realidad, la mezcla de angustia, nostalgia y respeto que surgió al comprender que la actriz, la mujer, la persona, estaba pasando por un momento decisivo. Y mientras los rumores se apagaban poco a poco, una verdad permanecía. El mundo entero estaba conmocionado porque no quería verla partir. No quería que alguien tan luminoso se apagara. No quería aceptar que la vida podía cambiar de un segundo a otro. Pues la triste vida de Angélica Vale y su decisión más difícil. Y fue durante décadas, Angélica Vale fue una presencia constante en el mundo del espectáculo. Con su sonrisa genuina, su carisma natural y ese talento heredado pero pulido a base de esfuerzo, se convirtió en un rostro familiar para millones de personas. Para muchos, ella siempre fue sinónimo de alegría, humor y fuerza. Sin embargo, detrás de las cámaras, su vida nunca fue tan sencilla como parecía. Y fue precisamente eso lo que decidió compartir en su reciente video, un mensaje que tomó por sorpresa a sus seguidores y que dejó ver, por primera vez, una vulnerabilidad profunda que ella había guardado en silencio durante años. En el video, Angélica aclaró algo importante: no había sufrido ningún accidente ni atravesaba una emergencia física. Lo que sí estaba viviendo era un cansancio emocional y mental que había ignorado por mucho tiempo. Se veía agotada, pero también sincera, como si finalmente se hubiera dado permiso para hablar sin filtros, sin el peso de complacer a todos, sin la necesidad de mantener la imagen de fuerza que el público siempre esperaba de ella. Y con voz pausada, explicó que llevaba meses, incluso años, sintiendo un desgaste que la obligó a detenerse y a reflexionar sobre su vida. La fama, aunque llena de alegrías, también le exigió un ritmo brutal que nunca se detuvo. Desde niña había estado bajo los reflectores, bajo la presión del medio artístico, bajo la comparación constante con su madre, con su familia y con la enorme tradición que la rodeaba. Aunque ella siempre lo llevó con profesionalismo, cada paso implicaba responsabilidades, sacrificios y, sobre todo, renuncias personales que pocos conocían. Angélica confesó en el video que en los últimos años había sentido que se estaba alejando de sí misma. Había llegado a un punto en el que trabajar, cumplir con agendas, aparecer en programas y grabar proyectos ya no le llenaba el corazón como antes. Empezó a sentir que perdía momentos valiosos con su familia, esos instantes que nunca vuelven. Comenzó a cuestionar si valía la pena seguir dando tanto cuando el precio era su tranquilidad interna. Y esas palabras tocaron profundamente a muchos de sus seguidores, porque mostraron una batalla silenciosa que quizá muchos enfrentan, la lucha entre seguir cumpliendo con lo que los demás esperan y escuchar lo que uno mismo realmente necesita. Y fue cuando Angélica admitió que llevaba tiempo sintiéndose triste. No era una tristeza dramática o repentina, sino una que se había acumulado lentamente, como si cada día agregara una gota más a un vaso ya casi lleno. No se trataba de falta de éxito, ni de problemas con su público, sino de una sensación de vacío que aparecía cuando terminaban las grabaciones, cuando los aplausos se apagaban, cuando las luces del set se desactivaban y ella regresaba a casa sintiendo que algo dentro de sí estaba pidiendo un respiro. En el video dijo claramente que había llegado el momento de escucharse. Y así, con una mezcla de valentía y nostalgia, anunció su decisión más difícil. Retirarse del espectáculo. No era un adiós despreocupado, tampoco un acto impulsivo. Era una decisión madura, reflexionada y profundamente emocional. Para ella, significaba soltar el ritmo frenético que mantuvo durante toda su vida y abrazar una vida distinta al lado de su familia.
Quería estar presente, vivir cada momento sin la presión del tiempo, sin la necesidad de demostrar nada, sin la exigencia de ser fuerte todo el tiempo. Necesito descansar, dijo con honestidad. Necesito encontrarme de nuevo. Mi familia me necesita y yo también los necesito a ellos. Esas frases resonaron en miles de corazones porque, por primera vez, Angélica hablaba desde un lugar profundamente humano. No estaba interpretando a nadie. No estaba actuando. No estaba cumpliendo con un guión. Era ella, una mujer cansada de cargar más de lo que debía, una mujer que finalmente reconocía su derecho a parar. Aunque la noticia no tardó en expandirse como un eco doloroso en el medio artístico. Muchos se sorprendieron, otros se entristecieron, y algunos se sintieron identificados con su mensaje. La industria del espectáculo, que a veces idealiza la perfección, recibió una lección de humanidad de una de sus figuras más icónicas. Y la gente comenzó a reflexionar sobre cuánto habían exigido de Angélica sin darse cuenta. ¿Cuántas veces se le pidió estar presente, aún cansada? ¿Cuántas veces sonrió incluso cuando no tenía fuerzas? ¿Cuántas veces se subió a un escenario mientras su corazón le pedía descanso? ¿Y cuántas veces se vio obligada a ser ejemplo, incluso cuando el peso de serlo la desgastaba profundamente? Y fue por eso, su decisión no fue un simple anuncio de retiro. Fue un mensaje que invitó a todos a mirar más allá de la fama y a comprender que detrás de cada artista hay una persona que también siente, que también se agota, que también necesita detenerse. Pues el público reaccionó con una mezcla de tristeza, respeto y comprensión. Muchos enviaron mensajes agradeciendo todos los años en los que Angélica los hizo reír, llorar, emocionarse. Otros expresaron su deseo de que encuentre la paz, la estabilidad y el descanso que siempre postergó por el bien de su carrera. Lo que dejó claro es que su retiro no es un acto de tristeza absoluta, sino un acto de amor hacia sí misma y hacia su familia. Angélica Vale decidió, por primera vez en su vida, ponerse en primer lugar. Pues aunque el mundo del espectáculo sentirá su ausencia, ella se está permitiendo vivir una etapa diferente, más tranquila, más íntima y más auténtica. Una etapa donde no necesita demostrar nada, donde puede descansar sin culpa, donde puede sanar el cansancio emocional que había acumulado durante tantos años. Esta nueva vida no es un final, sino un comienzo. Un comienzo que ella eligió con el corazón. Espero que te haya gustado este tipo de